La guerra entre Israel y el movimiento Hamás lleva ya 40 días. Entonces, ¿qué perspectivas hay de un alto al fuego? ¿Cuánto está incidiendo la crisis humanitaria en la Franja de Gaza en el rumbo de este conflicto? Ustedes saben, a raíz del ataque terrorista que Hamás ejecutó el 7 de octubre, con un saldo de 1.200 muertos y 240 secuestrados en el sur de Israel, el ejército de ese país respondió atacando la Franja de Gaza, primero con bombardeos aéreos y después con despliegue de infantería en el terreno. Las operaciones incluyeron también la prohibición del ingreso a ese enclave de los suministros básicos que hasta el mes pasado llegaban del exterior y que, claro, al no estar, han provocado condiciones especialmente difíciles para la vida en el día a día. Este martes, el Ministerio de Defensa de Israel anunció que Hamás perdió el control del territorio. En particular, destacó que sus soldados tomaron las sedes del Poder Ejecutivo del Parlamento y los cuarteles de las fuerzas de seguridad. De todas formas, el gobierno de Benjamín Netanyahu ya aseguró que la ofensiva militar no se detendrá hasta que Israel haya logrado sus dos misiones, o sea, aniquilar a Hamás y liberar a los rehenes. Este asedio israelí ha generado una crisis humanitaria en la Franja de Gaza, donde en estas semanas han muerto más de 11.000 personas, entre ellas 4.500 niños, según las autoridades de Hamás. Este costo en vidas civiles tiene en alerta a Naciones Unidas, que pide sin éxito, hace tiempo ya, hace varios días, una tregua humanitaria. En especial hay alarma por la devastación de los hospitales en el norte de la Franja de Gaza. Ayer, por ejemplo, todas las miradas estuvieron puestas en una operación selectiva, así fue llamada por el ejército israelí, en el mayor hospital del enclave, que, según Tel Aviv y Washington, albergaba un puesto de comando estratégico de Hamás. Vamos a analizar este momento de este enfrentamiento. Vamos a tratar de mirar hacia adelante, si es posible. Estamos con un diplomático uruguayo de larga experiencia en Naciones Unidas, concretamente Elvio Rosselli, ex embajador y representante uruguayo ante la Organización de las Naciones Unidas, donde llegó a presidir el Consejo de Seguridad de ese organismo. Embajador Rosselli, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, un gusto estar con ustedes después de tanto tiempo. Sí, es cierto, es cierto. Usted está retirado, pero me imagino que permanece atento a las noticias y además de seguirlas, las analiza, ¿no? Recuerda antecedentes, marcos legislativos, los tratados, etcétera, ¿no? Mire, usted sabe que hay ciertos defectos que no se corrigen fácilmente y por más que hayamos llegado al retiro, las mañas se mantienen. Vayamos entonces a lo que usted puede estar sacando como conclusiones, lo que usted puede aportar para ayudarnos a seguir lo que ocurre. Veamos lo más nuevo. En la noche del martes al miércoles tuvo lugar un hecho singular que implicó una enorme tensión. Soldados de Israel ingresaron en ese hospital Al-Shifa, el mayor de la Franja de Gaza, donde había civiles, cantidad de civiles hacinados en condiciones deplorables. Esta operación, que fue definida como selectiva y de precisión, se llevó a cabo porque, decían las autoridades de Israel, tenían pruebas de que en ese establecimiento había una base de Hamás. Después de retirarse, el ejército israelí dijo que encontró armas de Hamás, algo que a su vez el movimiento islamista negó. Mi pregunta es, ¿hay antecedentes de una operación de estas características en una guerra, en un hospital? Mire, francamente la respuesta es no lo sé, pero diría que de operaciones de esta naturaleza, si hubo, nunca tuvieron demasiada publicidad. Esto ciertamente es una intervención peligrosa, ciertamente, aparentemente llevada a cabo con ciertos cuidados para no exceder aún más los límites del derecho humanitario, y la sensación que uno tiene es que se trató de una operación político-militar, como gran parte de todas las que están ocurriendo, con el propósito de demostrar que los hospitales son
zonas de refugio para Hamás. Usted sabe que en la guerra la primera víctima es la verdad, ¿no es cierto? Y es muy difícil corroborar todas estas cosas. Han circulado algunos videos, y algunas crónicas, por ejemplo, que decenas de soldados irrumpieron en el hospital pidiendo que todos los hombres de 16 años en adelante salieran hacia el patio interior para rendirse, que fueron de habitación en habitación disparando al aire en busca de combatientes de Hamás. Unas 1000 personas salieron al patio. Algunas de ellas fueron desnudadas y cachadas en busca de armas o explosivos. De todos modos, antes de dejar el hospital, los soldados dejaron medicamentos, alimentos para lactantes y botellas de agua. Como le decía recién Emiliano, es una operación político-militar. O sea, tiene un objetivo militar, que era encontrar armas, municiones y sobre todo encontrar refugio de altos líderes de Hamás, pero al mismo tiempo es una operación de naturaleza política. Esto es demostrar, entre comillas, que se puede ser cuidadoso en este tipo de intervenciones sin generar más daños a los pacientes y a las estructuras. No hay que olvidarse que acá la guerra se juega en balazos, en tiros y en acciones militares, y se juega también en la opinión pública. Y hay un esfuerzo de ambas partes de demostrar ante la opinión pública que cada uno de ellos tiene razón. Uh-huh. Una jugada de riesgo en todo sentido, ¿no? ¿Hasta qué punto operar de esta forma o atacar a hospitales no termina jugando en contra de la posición de Israel en el análisis a nivel mundial? El ataque a hospitales es imperdonable. No hay excusa que valga. Durante nuestra presencia en el Consejo de Seguridad, que estuvimos 2 años, entre el 2016 y 2017, el punto caliente del Medio Oriente era Siria, ¿no es cierto? Y en aquel entonces el gobierno sirio atacaba hospitales a mansalva con apoyo ruso, y la excusa de siempre era la misma. En los hospitales están los guerrilleros, están las fuerzas opositoras al gobierno, se escudan ahí y no queda más remedio que atacarlos. E iban y los bombardeaban, sin ningún miramiento. No es que uno se acostumbre, uno al final se pone una especie de manto protector, porque toda esta barbaridad es terriblemente dolorosa, porque lo de siempre. En las guerras quienes más pagan las consecuencias es la población civil, que es indefensa, que no tiene medio alguno de protegerse contra tanta fuerza. No cabe la menor duda, atacar un hospital no es permitido. Claro, pero mi pregunta apuntaba a cómo queda parado Israel, ¿no? Porque toda la operación de respuesta a los ataques terroristas de Hamás es controvertida, ¿no? Y mire, Israel en esa materia básicamente no hay casi nadie que la apoye. Hay quienes de alguna manera van tolerando, pero al mismo tiempo la presión que se está ejerciendo sobre el gobierno de Israel ahí tenemos todo un juego semántico de cese el fuego humanitario, pausas humanitarias, tregua humanitaria, lo que fuere, pero hasta los propios Estados Unidos están pidiéndole a Israel que modere su injerencia en los aspectos humanitarios. Esto es no solo los bombardeos, sino permitir el acceso de las convoys de las Naciones Unidas con alimentos, medicinas, ropas, todo lo que es necesario reponer en una zona que viene siendo devastada. O sea, Gaza hoy día es casi el Alepo de 5 años atrás, cuando durante la guerra de Siria se destrozó a mansalva toda la ciudad de Alepo. Y acá Israel está haciendo, en este momento hay una fuerte presión internacional, y de alguna manera
digamos, si usted se pone a pensar en que 10 días atrás la posición de Israel era poco menos que absoluta, no hay ninguna pausa, y hoy día hay pausas. Ojalá la presión contribuya a que esas pausas sean cada vez más frecuentes y que cada vez más largas. Ayer el Consejo de Seguridad, por primera vez desde que inició esto, aprobó una resolución precisamente dirigida a atender este tema. Esa era mi próxima pregunta, si efectivamente el Consejo de Seguridad emitió una resolución que pide pausas humanitarias en la Franja de Gaza, concretamente insta a pausas y corredores humanitarios amplios y urgentes durante el número de días suficientes para permitir la llegada de ayuda a la población. Fue una resolución que salió por mayoría sin el voto de Estados Unidos, Rusia y Reino Unido, que se abstuvieron. Mi pregunta es, y sobre todo teniendo en cuenta su experiencia en Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad, ¿qué valor tiene una resolución como esta? Del punto de vista legal de Naciones Unidas, tiene toda la fuerza una resolución adoptada por el Consejo de Seguridad. No hubo veto, por consiguiente es una resolución totalmente válida. No hubo veto, usted subraya eso, ese es un detalle importante, ¿no? No, totalmente, la abstención no es un veto. Si hubiera habido veto, no había resolución. Y muchas veces las potencias que están privilegiadas con el uso del veto no lo usan y se abstienen, y al abstenerse se logran las mayorías necesarias dentro del Consejo y las resoluciones son aprobadas. O sea, jurídicamente la resolución tiene toda la fuerza de una resolución del Consejo de Seguridad. Políticamente es una resolución que tiene debilidad demostrada por las abstenciones particularmente de Estados Unidos y de Rusia. Y entonces, ¿qué cabe aguardar después de este paso que se dio ayer en Naciones Unidas? Lo que cabe aguardar es el acatamiento a la resolución del Consejo de Seguridad. El drama en todo esto, Emiliano, es que el Consejo de Seguridad ha pasado ya tantas resoluciones sobre tantos temas, donde los miembros de las Naciones Unidas simplemente las ignoran. Veamos qué va a pasar ahora con esto. Es muy difícil decir si esto se va a cumplir o no, esto no se va a cumplir. Yo muchas veces sostengo que todo este tipo de situaciones son, yo les llamo aluvionales, o sea, van poco a poco, con pequeños movimientos, van ganando terreno, van logrando avances que acumulados mueven la situación de un desastre absoluto a algo un poco más tolerable. Y mire lo que le estoy diciendo, desastre absoluto a algo más tolerable, no le estoy hablando a que se va a solucionar. No hay que olvidarse que las Naciones Unidas y el Estado de Israel nacen con 2 años de diferencia una sobre la otra, y la historia de las Naciones Unidas es básicamente gran parte de ella está al lado de lo que fue la partición de Palestina, el establecimiento del Estado de Israel, la primera guerra árabe, la segunda, el conflicto de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, en fin. El Medio Oriente ha estado permanentemente en la agenda de las Naciones Unidas. ¿Y dónde estamos hoy? En algún momento estuvimos mucho mejor que ahora, en algún momento estuvimos peor, pero esto sigue exigiendo de la comunidad internacional mantener presión sobre todos, porque no hay que olvidarse acá que hay un elemento que a veces se nos escapa, ¿no? Y es que Hamas es una organización realmente terrorista que cumple el rol que ha buscado generar esta nueva situación. Sí, ese es el punto de partida de esta parte del enfrentamiento, ¿no? Esta parte o este periodo de conflicto en un enfrentamiento que lleva décadas y décadas. ¿Cuál es el origen? Bueno, un ataque terrorista
salvaje, ¿no? Porque eso también hay que subrayarlo. Lo que ocurrió el 7 de octubre en el sur de Israel fue sorpresivo, pero además fue de una crueldad pocas veces observada, ¿no? En cuanto al tipo de víctimas, la forma de matar, la forma de torturar, bueno, y después todavía, para completar el hecho en sí, los secuestros, ¿no? 240 rehenes, por lo menos, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Todos esos son elementos que están permanentemente en la balanza. La situación del Medio Oriente es un equilibrio tan difícil de llevar, porque si usted dijera, bueno, es Israel y Hamas, o es Israel y la Organización de Liberación de Palestina en su momento, pero no es nada más que ellos dos, ¿no? Porque Israel tiene sus discusiones internas, y hoy día mucha gente dice que básicamente la posición dura de Bibi, Benjamín Netanyahu, de Netanyahu está fundada en que él tiene una situación personal complicadísima y política complicadísima, y de esta manera aleja el espectro de que pueda ser sancionado y eventualmente llevado preso, ¿no? Sí, sí, recordemos que está investigado por actos de corrupción, de presunta corrupción, ¿no? Exactamente. Al mismo tiempo, en Israel fue creciendo enormemente el factor religioso y el endurecimiento ideológico religioso de una buena parte del esquema político, más que de la propia población, pero pesan mucho. No hay que olvidarse a su vez que Hamas tiene una lucha interna feroz con lo que viene a ser la autoridad palestina, y al mismo tiempo inciden ahí ciertamente las tendencias más radicales del islamismo fundamentalista, desde Irán, Hezbollah en el sur del Líbano, y ese combo, digamos, hace que esto no es un tema que solamente Israel y Hamas pueden lidiar, porque a su vez atrás de cada uno de estos vienen alineamientos de distintos países, incluyendo la duplicidad continuada de los estados árabes, ¿no es cierto? La duplicidad. Absoluta. A ver, cuando sale la resolución 181 de la Asamblea General estableciendo la partición, los primeros en oponerse fueron los 6 estados árabes bordeando lo que iba a ser el territorio de Israel, iniciando una guerra, ¿no? Los estados árabes han proclamado durante tiempo su gran apoyo a la causa palestina, pero usted vio que algún $1.000.000 de las riquezas petroleras de los estados árabes hayan contribuido al desarrollo de Palestina en los territorios que vino manejando y ocupando desde el 47 a la fecha. Jamás. Siempre fue una gran manifestación política de solidaridad y apoyo, pero que nunca se tradujo en efectivamente apoyar a la causa palestina, más allá de entregar un poco de alimentos en los campos de refugiados. ¿Qatar? ¿Cómo juega Qatar en ese esquema que está describiendo? Porque Qatar sí, hasta es acusado en algunos foros como financiador del propio movimiento Hamas. Y Qatar es un estado que tiene en primer lugar una situación de, ¿cómo le voy a decir?, de búsqueda de equilibrios dentro de los estados del Golfo, de la cooperación del Golfo, ¿no es cierto? Pero donde iba es a que Qatar sí pone dinero, por ejemplo, en la Franja de Gaza, ¿o no? Sí, a ver, poner dinero en la Franja de Gaza hoy es básicamente poner dinero para tapar los agujeros que están creados por el bombardeo israelí. Nunca recuerdo que Qatar y las otras grandes fortunas del Medio Oriente hayan ayudado a la autoridad palestina a, por ejemplo, de programas de desarrollo agrícola, a fundar instituciones de enseñanza industrial, a apoyar a la incipiente clase media
Palestina a mejorar el nivel de vida a través de fondos para el desarrollo, jamás. Ahora entiendo por dónde iba. En la descripción que usted estaba haciendo de un cuadro complejísimo, ¿no? Terriblemente complejo. Y volviendo a Qatar, digo, Qatar tiene que equilibrar su relación dentro de los países del Golfo con una aparente apertura hacia Irán. Qatar se supone de los más tolerables, inclusive mantiene relaciones con Irán, pero eso también es su forma de contrabalancear a Arabia Saudita, que es el factor dominante en el esquema de los estados del Golfo. O sea, es un juego de ajedrez terriblemente complejo. Le propongo que hagamos una pausa acá y después volvemos a lo que está pasando en estos días. Y sobre todo quiero profundizar con usted en el papel de Naciones Unidas, lo que Naciones Unidas hace, no hace, lo que puede hacer, en particular la forma del vínculo con Israel. Israel está de punta con Naciones Unidas y eso ha quedado muy claro en estas semanas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto de esa deteriorada relación en lo que Naciones Unidas puede efectivamente jugar? Enseguida retomamos la entrevista con Elvio Rosselli, ex embajador de Uruguay ante Naciones Unidas, que fue incluso presidente del Consejo de Seguridad. La guerra entre Israel y Hamás lleva ya 40 días. ¿Qué perspectivas hay de un alto al fuego? Antes que eso, está la posibilidad de pausas humanitarias más prolongadas, más útiles. ¿Cómo se sale de este nuevo brete en Medio Oriente? Estamos conversando esta mañana con Elvio Rosselli, ex embajador de Uruguay ante Naciones Unidas, ex presidente del Consejo de Seguridad en el año 2016. Embajador Rosselli, Israel ha quedado muy enfrentada con Naciones Unidas, sobre todo a partir de un discurso que el secretario general, Antonio Guterres, pronunció ante el Consejo de Seguridad, donde sostuvo que el pueblo palestino lleva sometido a 56 años de asfixiante ocupación. En aquel mensaje, el 24 de octubre, Guterres condenó el ataque terrorista perpetrado por Hamás contra civiles israelíes el sábado 7 de ese mes, ese que dejó 1.400 personas muertas y 240 secuestrados, pero también señaló que no surgieron de la nada y agregó, el pueblo palestino lleva sometido a 56 años de asfixiante ocupación en un conflicto que no parece tener solución política. Primero, ¿cómo vio aquella intervención del secretario general? Mire, el secretario general viene jugando un rol importante en marcar, digamos, de alguna manera lo que ha sido la posición tradicional de Naciones Unidas en esta materia, en el sentido de reconocer la existencia del Estado de Israel y al mismo tiempo la necesidad de la existencia de un Estado árabe junto a él, ambos con fronteras seguras y delimitadas. Esto suena como una letanía, ¿no es cierto? Pero esto es históricamente lo que las Naciones Unidas resolvieron. El secretario general ha salido fuerte porque no tiene otra alternativa que llamar ciertas cosas por su nombre, más allá de lo que le guste o le disguste a mucha gente. Hay una realidad, y es que a lo largo de estos años, en la medida en que el Estado palestino nunca fue logrando su existencia y sobre todo no tenía visible una unidad territorial, si nos ponemos a mirar lo que son los mapas de los distintos enclaves palestinos en el territorio de Israel a lo largo de estos últimos 40 años, es como las manchas de un tigre, ¿vio? Son pedacitos acá, pedacitos allá, no hay unidad territorial ninguna. O sea, a lo que voy es que poco a poco el sueño palestino de un Estado propio también fue diluyéndose, no solo por la falta de dirigencia política de los palestinos, sino además porque en el terreno Israel iba tomando medidas
asentamientos de colonos aquí y allá, que fueron poco a poco fracturando la posibilidad de una existencia real de un territorio palestino. Y eso es algo que se ha manifestado en Naciones Unidas a lo largo de décadas, y es una realidad. No es posible ignorarlo. Ahora, esa afirmación de Guterres en ese contexto resultó muy hiriente para Israel, al punto de que el gobierno prácticamente que rompió con Naciones Unidas. Yo no sé cuál es el término técnico, incluso se tomaron medidas para no conceder autorizaciones a funcionarios de Naciones Unidas para determinadas actividades. Ayer mismo, la tensión ha continuado, ¿no? Ayer mismo, Guterres no merece encabezar Naciones Unidas, dijo el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Eli Cohen. Mire, esta historia de cargar sobre el secretario general de Naciones Unidas juega también en la interna política de Israel como una demostración de la fortaleza del gobierno frente a Naciones Unidas. Que conste, hay una saturación en las Naciones Unidas de temas vinculados a Israel, siempre condenatorios de Israel, que a veces se hacen hasta por ejercicio parlamentario, son resoluciones que se repiten todos los años básicamente sin cambiarlas nunca de texto. Pero aquí también la carga de Israel contra el secretario general también indica que es un tema que a Israel le preocupa. Y el secretario general, con mucha vitalidad, con mucho coraje, habló claro, con lo cual también influye sobre los otros miembros del Consejo de Seguridad, y estoy pensando particularmente en Estados Unidos, que de alguna manera tienen que, a ver si me explico bien, tienen que protegerlo al secretario general, porque en estos momentos provocar una crisis institucional dentro de Naciones Unidas sería realmente agregar ya más nafta en el incendio. Pero mi pregunta es, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido, en particular cómo se ha empobrecido, deteriorado la relación Israel-Naciones Unidas en estas semanas, ¿en qué lugar queda esa institución para actuar, para incidir en el conflicto? ¿Sigue siendo un interlocutor válido para un alto al fuego? Por ahí van mis preguntas, ¿no? Sí, señor. No nos olvidemos, Emiliano, que Naciones Unidas es una organización que tiene gran cantidad de manos y brazos. Si nos enfocamos nada más que en la situación con el secretario general, dejamos de lado o no nos ocupamos en el momento de atender lo que en el terreno sí sucede, y es que Naciones Unidas tiene la UNRWA, o sea, la agencia de asistencia humanitaria en Israel y Palestina. UNRWA. Exactamente. Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo. Esa sería la traducción. Larguísima. Pero la UNRWA no ha dejado nunca de trabajar y de suministrar particularmente alimentos y medicinas. Eso es importante subrayarlo, permítame que lo interrumpa, porque sí, muchas veces nos concentramos en las polémicas a nivel de gobiernos, a nivel de representaciones en Naciones Unidas, en tales o cuales organismos, pero al mismo tiempo está esta otra cara de Naciones Unidas, por ejemplo, esta agencia, ¿no? Una agencia que cumple un papel importante desde el punto de vista humanitario en el terreno y que existe desde la década de 1950, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Y está todo lo que funciona en la órbita de lo que se llama en la jerga de Naciones Unidas, la OCHA, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, que es la encargada de suministrar alimentos, vestimentas, medicinas, todo lo necesario para la asistencia humanitaria. No hay que olvidarse también que Naciones Unidas tiene una estructura de diplomacia silenciosa
que funcionan todos los días del año, continuamente, y son sus distintos enviados, los contactos que se hacen continuamente con los ministerios de Relaciones Exteriores y con las jefaturas de Estado de todas las partes involucradas, en una tarea muy silenciosa, muy invisible, pero que está allí, y está allí funcionando continuamente. Entonces, sí, el secretario general en determinados momentos tiene que sacar la cabeza encima y hablar y provocar situaciones políticas que puedan conducir también yo no digo a una solución, parece ser uno de esos problemas que casi no tienen solución, pero que al menos pueda llegar a lo que es necesariamente, y es lo primero en situaciones como estas, un alto en la violencia, un alto al fuego, llámese como quieran, pero no hay posibilidad alguna de avanzar y atender humanitariamente a la gente si seguimos en batalla. Hay que detener la acción militar, no queda más remedio, y eso hay que lograrlo a toda costa, y la única forma que esto puede ser logrado es con la presión de los estados individualmente sobre ambos actores, sobre Israel, pero también sobre Hamas y los estados que apoyan a Hamas. Me concentro un par de minutos en la UNRWA, a la que usted se refirió recién, la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo. Veía, estos son datos tomados simplemente de la información oficial, la agencia se encarga de garantizar el acceso a educación, sanidad, ayuda humanitaria y servicios sociales a refugiados de Palestina, una población que vive en varios lugares, ¿no? En Siria, Líbano, Jordania y en el propio territorio palestino, o sea, Franja de Gaza y Cisjordania. Sí, señor. Ese servicio está permanentemente en prestación. Sí, señor. Con todas las dificultades que tiene, porque no tiene acceso, como está sucediendo ahora en Gaza, o inclusive peor, han sido bombardeados. Bueno, esta semana fue noticia la cantidad de muertos, ¿no? Desde que empezó el conflicto, esta etapa del conflicto, más de 100 miembros de este equipo de Naciones Unidas para los Refugiados murieron. Sí, más de 100. El lunes, las banderas de la ONU en todas las sedes a nivel mundial estuvieron a media asta en homenaje a esos funcionarios caídos. Sí, año a año, más de 100 funcionarios de Naciones Unidas mueren en operaciones de mantenimiento de la paz. La lista de los héroes desconocidos, como le llamamos, es impresionante. Hay más de 4.000 y pico de funcionarios de Naciones Unidas muertos a lo largo de todos estos intentos de mantener paz en distintos escenarios en el mundo. No hay que olvidarse de eso. Y como le decía recién, los organismos internacionales muchas veces dicen no sirven para nada porque no hacen nada. Los organismos internacionales hacen todo lo que puede hacerse cuando existe la voluntad política de los miembros de hacer o no hacer. Por consiguiente, el organismo en sí teóricamente no puede hacer nada. Lo que sí puede hacer es proyectar su institucionalidad, proyectar su arte diplomático, digamos, su continuo intermediación, su continuo ejercer función de convencimiento de la necesidad de detener las acciones militares. Eso es poco menos que el primer capítulo de cualquier manual de Naciones Unidas para operaciones de paz: detener la acción militar. Si no se detiene la acción militar, no hay acción posible para, ya no digo solucionar, pero al menos para remediar una parte de lo que está sucediendo. Enseguida completamos la entrevista con el embajador Elvio Rosselli, con algunos comentarios interesantes que han llegado de la audiencia, por ejemplo. Embajador Rosselli, quiero terminar la entrevista con 2 o 3 puntos que me quedaron. Primero, con mensajes de oyentes. Este oyente conoce de estos asuntos y, a propósito de lo que comentábamos al principio, acciones en hospitales, dice: el derecho internacional humanitario condena el uso de lugares protegidos como hospitales u otros como pantalla de bases operativas en un conflicto.
O sea, condena que se use un hospital como base para soldados, fuerzas de seguridad, etcétera. También condena a la parte que ante esa situación no avisa previamente o toma medidas precautorias de no dañar civiles. Esos son los dos ejes humanitarios para mantener neutralidad y desde allí valorar los hechos. Ambas violaciones son condenables severamente, agrega. Uh-huh. Sí. Así son las cosas. Por eso decíamos más temprano, en términos generales, cualquier ataque sobre un centro hospitalario es imperdonable y constituye una violación del derecho humanitario. Después, señala otro oyente, es interesante esto, cómo tratan de aportar ideas, pensar en salidas, ¿no? Israel debería levantar un hospital en una zona asegurada por su ejército y brindar atención allí a los civiles, crear además un corredor desde su propio territorio para hacer llegar la ayuda correspondiente. Una vez evacuados los hospitales, podría, sí, llevar a cabo acciones para que Hamás no los utilice para operar. Sí, a ver, me retrotraigo a muchas reuniones anteriores en el Consejo de Seguridad, el tema de los corredores humanitarios y los materiales que se permitían. A ver, por ejemplo, entre las cosas que son necesarias en Gaza y que históricamente se permitían ingresar es cemento para hormigón. También ha quedado demostrado que gran parte de los túneles que Hamás ha excavado por todos lados en su territorio han sido fortalecidos y construidos con el cemento que teóricamente iba para la reconstrucción de edificios, escuelas y hospitales. Uh-huh. Entonces, uno dice, si hay que abrir un corredor, hay que controlar la mercadería que se lleva, uh-huh. Hay que controlar cómo se distribuye, dónde se distribuye, que efectivamente llegue a las manos para las cuales está destinado. Todo eso es un operativo logístico enormemente grande, que requiere, en primer lugar, que no estén bombas cayendo por todos lados. Entonces, lo primero para ninguna de estas cosas, es detener las acciones militares. Entonces, no, pero está original esa idea de que Israel construya un hospital, que hoy se puede construir un hospital relativamente rápido, ¿no? Sí. Un hospital de emergencia, a donde sí efectivamente traslada a los pacientes, y después, bueno, con lo que hoy son hospitales que aparentemente serían utilizados por Hamás, llevar a cabo sí las acciones que hubiera que llevar a cabo, ¿no? En fin, no sé, lo dejo anotado ahí al pasar, porque creo que estamos todos desesperados pensando, bueno, cómo se sale, o por lo menos cómo se atenúa, cómo se afloja todo esto, ¿no? Sí. Para terminar, embajador Rosselli, le pregunto por los rehenes, ¿no? Porque mientras se desarrolla la ofensiva militar, los familiares de los rehenes tomados después del ataque del 7 de octubre han venido movilizándose, presionando al gobierno de Benjamín Netanyahu por la liberación. ¿Qué dijo Netanyahu? Que su país hace todo lo posible para liberarlos. Habló de que está en curso un posible acuerdo con la mediación de Qatar, no dio más detalles. ¿Cómo observa este factor tan delicado también en este enfrentamiento? Es uno de los elementos fundamentales para que toda esta situación pueda, ¿cómo se dice? Desarmarse en parte, y es la liberación de los rehenes. Es claramente un punto central. La toma de rehenes es un acto barbárico, ¿tá? Repugnante a la conciencia de cualquier persona, y es necesario el rescate, es necesario la devolución de los rehenes lo antes posible. Pregunta un oyente, ¿se sabe en qué condición se encuentran? ¿La Cruz Roja los visita? ¿Está previsto algo de esto? Que yo sepa, no. Que yo sepa, hasta el momento no han habido visitas de la Cruz Roja. Entendámonos también, no hay muchas condiciones para visitas de la Cruz Roja en la medida en que se mantienen acciones militares continuas, ¿no? Pero honestamente esa información, si han habido visitas o no, los únicos que dirían algo es la Cruz Roja, que además tiene una política de reserva muy grande, que es precisamente lo que le ha permitido a lo largo de su historia poder contribuir en situaciones de este tipo
dado que es muy cautelosa en revelar información. El tema de los rehenes es humanitariamente un elemento fundamental en la resolución de esta etapa de este conflicto. Pero claro, mirando de afuera, ¿no? Uno se pregunta cómo hace Israel para lograr la liberación de los rehenes mientras lleva a cabo acciones bélicas, mientras lleva a cabo operaciones armadas en el terreno mismo. ¿Cómo se evita que, primero, que algunos de los rehenes sean usados justamente para la represalia, ¿no? Ustedes atacan, nosotros matamos rehenes. O cómo se evita que la propia acción militar termine matando a algún rehén sin quererlo, ¿no? Sí. Esos son precisamente los dramas en que todos nos vemos envueltos, particularmente quienes están tratando de actuar en el terreno, porque sabemos que de comprobarse que se mata a un rehén o que algún rehén muere en un bombardeo, las cosas se complican seriamente, porque van a generar rabia, van a generar frustraciones, lo cual no contribuye nunca en un clima tan crispado como el que estamos en este momento. Digamos, yo no tengo una solución. No, me imagino, no se la estoy exigiendo. Todo esto requiere el ejercicio de la diplomacia discreta, el contactar a las autoridades de Hamas, el contactar a Israel y establecer dónde está el quid pro quo, ¿tá? Porque lamentablemente en todo este tipo de situaciones esto es una transacción. Yo te suelto a los rehenes y vos me das tal cosa, ¿tá? Lamentablemente así es. ¿Y qué es lo que puede estar Israel dispuesto a aceptar como transacción para la liberación de los rehenes? No lo sabemos, no sé si Israel lo sabe en este momento. No es la primera vez que Israel intercambia, libera de su lado prisioneros para que Hamas o quien fuere libere no solo rehenes, sino a veces hasta los restos de soldados que murieron en combate. O sea, ahí hay un territorio de negociación discreta y muy lejos cuanto más lejos de las luces de la televisión mejor, que permitan ir solucionando poco a poco quizá este tipo de situaciones. Es una tarea muy ingrata y frustrante. Elvio Rosselli, ex embajador de Uruguay ante Naciones Unidas, donde llegó a ser presidente del Consejo de Seguridad. Le agradezco especialmente su participación esta mañana en Perspectiva y todos estos apuntes que ha ido volcando a partir de las preguntas que yo le hacía, para situarnos, para estar mejor plantados ante este conflicto que resulta pero tan difícil de seguir, de entender, ¿no? Y sobre todo de avisorar en cuanto a sus próximas etapas, ¿no? Sí, señor, así es. Lamentablemente así es. Si le parece bien, nos mantenemos en contacto y volvemos a conversar. Con mucho gusto, encantado. Hasta pronto.